medio de este ciclo de los desafíos de la vida, llegamos a un punto en el que estuvimos preguntándonos si somos capaces de atravesar el dolor y de no instalarnos en él. Y les decía que también una experiencia de oprobio, como es el dolor, va anunciando una experiencia de salvación. Luego hemos hablado de las posibles causas que pueden derivarse del dolor de una persona. Reacciones depresivas, otras disociativas, maníaco-depresivas, las repasamos, obseso-compulsivas y también otro tipo de reacciones incluso de retraimiento, donde una persona queda como bloqueada y bien no sabe qué hacer o cómo actuar o qué pensar o qué decir. Bueno, todo esto viene del dolor. Por eso, como es un derivado del dolor, tenemos que prestar atención para tratar de nunca instalarnos en el dolor. Hemos analizado las reacciones depresivas. Yo en un programa les hablé un poco de la diferencia entre una depresión normal y la depresión patológica. Y luego les iluminé el tema también con la presencia de Santa Teresa de Jesús en medio de cada uno de nosotros, con recomendaciones donde ella va enseñándonos que es muy importante saber esperar, y esperar también es un derivado de la voluntad. Aún en la oración, cada uno de nosotros piense que cuando pide algo, en realidad esperamos, se llama la oración que espera. ¿Y qué es lo que esperamos? Esperamos que Dios conteste. De hecho, un autor de la vida espiritual dijo que la oración es la intérprete de la esperanza. O sea, una persona que reza es porque espera. Por eso ahí cabe la primera reflexión. Si nosotros en medio de una pandemia, que es un tiempo duro y difícil, pero en fin, es lo que nos toca vivir, nos queremos como eximir o queremos mirar para otro lado, yo les decía, la falta de contacto con la realidad es lo que genera patología en la mente. Por lo tanto, la persona empieza a idealizar mucho, no pasa nada, estoy cansado de estar adentro. Por un lado se entiende, lógicamente, no todas las personas viven en una vivienda cómoda, no todas las personas tienen sol, tienen un jardín, tienen un parque, tienen un patio o tienen un balcón. Es decir, hay personas que se sienten acorraladas, pero hay cierta flexibilidad, por lo menos para dar una vuelta a la manzana. Vamos a ir saliendo de todo esto, pero para eso necesitamos tener esperanza, porque estamos actuando de un modo que, por lo que vemos en el mundo, se puede llegar a salir de esto, sin que se haya descubierto aún la vacuna. Por eso mismo quisiera basarme en una breve explicación del Padre Nuestro, según Santo Tomás, quien en el compendio de teología dejó escrita una parte llamada Acerca de la esperanza. Y la quiero traer al programa de hoy, porque necesitamos profundizar en medio del dolor la esperanza. Dice Santo Tomás, así como nuestro Salvador ha obrado y realizado en nosotros la fe, fue asimismo saludable que nos introdujera también en la esperanza viva, enseñándonos la oración con que más comúnmente nuestra esperanza se alza a Dios. Claro, la oración y la esperanza están esencialmente implicadas. Fijémonos que las oraciones de la Iglesia concluyen todas con la frase por Cristo nuestro Señor. Quiere decir que en todo momento de la oración hay que remarcar la esperanza. De lo contrario,
la oración no tiene esencia. O sea, una oración que no espera no es oración. Al menos incluso en la oración de alabanza, cuando uno alaba a Dios, uno espera en el momento que Dios reciba nuestra plegaria. De lo contrario, no alabaríamos a Dios, ¿verdad? Un elemento imprescindible de la esperanza, ¿saben cuál es? Estar dispuestos a cumplir la voluntad de Dios. Por eso dije al inicio, voluntad-esperanza, podríamos decir. Para llevar a cabo lo que Dios permite para el bien de los que lo aman, como dice la Escritura, Dios dispone las cosas, dice San Pablo en la carta a los Romanos, para el bien de los que lo aman. Ante todo, a mi entender, necesitamos aprender el largo camino que nos lleva a la aceptación de las cosas y no a la resignación, porque aceptar implica que nosotros disponemos la voluntad a la acción de Dios, y allí donde se dispone la voluntad se gesta la esperanza. En cambio, en la resignación se acepta porque no cabe otra, pero en el interior del hombre se genera una rebeldía. Así pasa muchas veces cuando alguien tiene una patología. Hay personas que no pueden aceptar, no pueden concebir ciertas cosas. Se resignan es porque no tienen otra. Es muy distinto aceptar que resignarse. Cuando uno dice, tal persona aceptó, es que dispuso la voluntad propia a Dios. En cambio, la persona que dice, ¿qué voy a hacer? No me queda otra, me resigno. Eso no es aceptación. Y uno va a tener más problemas en la resignación, porque la resignación genera muchas neurosis, distintos tipos de neurosis. Algunas he hablado de ellas aquí en el programa, ¿no? La neurosis, ¿se acuerdan? Psicógena, que es el trastorno de la conducta. La neurosis somatógena, que es aquella que inculpa órganos. La persona tiene por momentos dolores en el estómago, a veces en la boca del estómago, a veces en la garganta, a veces en la espalda, a veces en la musculatura. Va mutando, ¿no? Digamos, el conflicto, porque es un cúmulo de nervios que apuntan, es una energía negativa que va cambiando de lugares y va inculpando, como bien lo digo, distintos órganos. Esa es una neurosis que se llama somatógena. Y la neurosis noógena es que afecta a la neurosis también la capacidad de trascendencia que tiene un ser humano. Si somos conscientes realmente de que Dios está y que no hay nada imposible para Dios y que en otras épocas los seres humanos han pasado por muchas de estas cosas, seguramente vamos a obtener la victoria. Y este es el momento para los creyentes de mostrar a Dios que verdaderamente lo anhelamos en medio de la tierra. Y el anhelo se hace necesidad, y la necesidad se torna adoración a Dios. Lo anhelamos, lo necesitamos, y por eso es que lo adoramos. Recordamos una vez más aquella cita de Romanos 4:18 y siguientes, cuando San Pablo dice, esperando contra toda esperanza. Pero hoy sigo leyendo lo que dice esta perícopa. Abraham creyó y llegó a ser padre de muchas naciones, como se le había anunciado. Así será tu descendencia. Su fe no flaqueó al considerar que su cuerpo estaba como muerto. Era casi centenario y que también lo estaba en el seno de Sara. Él no dudó de la promesa de Dios, sino al contrario, fortalecido por esa fe, glorificó a Dios plenamente, convencido de que Dios tiene poder para cumplir lo que promete. ¿Y qué nos prometió Jesús? Estaré siempre con ustedes hasta el fin de los tiempos. Entonces, me parece que es muy importante que nosotros podamos renovar nuestra fe.
en esta noche, en este momento de pandemia, porque también es un momento para un crecimiento espiritual profundísimo en la vida. No se olviden que no estamos tantos años en el mundo, por eso no tenemos que desaprovechar. Hoy quise ponerles como para matizar nuestra noche, nuestro encuentro de hoy, en este momento de aflicción que tiene la gente, que tenemos, así en general como sociedad, y me pareció que eso de no vivir por vivir, vivir con todo la vida, no dejar de renovar nuestra convicción en Cristo Salvador, en Cristo Todopoderoso, nos puede ayudar mucho. Nosotros lo que estamos viviendo es una aflicción, no es una depresión. Siempre recuerden que hay dos elementos que científica y universalmente distinguen lo que es una depresión de una aflicción. Los dos elementos son los siguientes. La depresión siempre se refiere al pasado. En la pandemia no se refiere al pasado, es del presente. La aflicción siempre está en relación a lo que sucede en el presente. Por eso decimos, nosotros no estamos deprimidos, estamos angustiados. Y la otra diferencia es que en toda depresión la persona magnifica la pérdida que tiene. O sea, de una moneda, del tamaño de una moneda, para hablar figurativamente, la persona lo vive en su psiquismo como si fuera un plato playo de comida. ¿Me comprenden en esta comparación? En cambio, el afligido siempre procede en proporción a la pérdida que está experimentando. Por ejemplo, la pérdida de no salir todos los días como salía, de andar por las calles, de caminar, la gente que va a los gimnasios, los que estudian, los que nos reunimos en comunidad para orar, para formarnos. Todo esto se extraña, pero uno procede siempre en proporción análoga con la magnitud de la pérdida. No la estamos exagerando. Estamos realmente sintiendo lo que habitualmente tenemos y ahora no lo tenemos. Lo mismo, bueno, lo quiero llevar para otros órdenes, pero ya los imaginamos. Me detengo más en lo que estoy tratando, digo, en lo económico, en lo administrativo. Es una reorganización. Ahora, nosotros entonces podemos estar afligidos, somos personas normales entonces, no es que no pasa nada, está pasando algo grave en el mundo. Pero en otras épocas de la historia también pasaron cosas grandes y la divina providencia siempre ha estado con nosotros, siempre ha estado con nosotros. Por eso es muy importante en medio de la aflicción poder estar también de la mano de Dios, no bajar la fe, no debilitar la voluntad, aceptar lo que está pasando va a ser siempre salud mental y tomar conciencia y evitar todas las negligencias como nos vamos enterando cada día con distintas personas, ¿no es cierto?, que vemos en los informativos. Me parece que es muy iluminativo, y lo pensé para hoy, poder traer a colación el libro de las Lamentaciones, porque es un libro que casi se deja como de lado, ¿no? Es un libro importante, pero es un libro al cual no oímos comúnmente que se dedica a alguien a hablar de las Lamentaciones. Y justamente por boca del profeta Isaías, en el capítulo 53, podemos sostener que la negatividad humana es asumida y es revertida por Dios. De manera que, como decía, la experiencia de oprobio se abre a una experiencia de salvación. Nosotros tenemos que ordenarnos. Hay 5 lamentaciones en la Biblia. ¿Y de qué se lamentan los judíos en su época? Sigamos un camino dialéctico. Dialéctico significa conforme al orden de la razón. Frente a la experiencia de dolor que estamos atravesando
frente al COVID-19 en esta pandemia, en nuestras vidas, quiero invitarlos a posicionar nuestra mirada a la unidad literaria en uno de los textos más particulares de todo el Antiguo Testamento, que son las Lamentaciones. ¿Por qué se escribieron estas lamentaciones? Bueno, fueron escritas como motivo de la destrucción de Jerusalén. Es decir, los textos reflejan diversos momentos dentro de una amplia gama de matices, el dolor más vivo y la búsqueda en la fe de una respuesta, que es lo que toda persona en una experiencia de dolor va buscando. El desastre se compara con la mujer abandonada por sus amantes que gime sin consuelo. Para estar en contexto es necesario que esto se los diga, si no uno no va a entender este tema. Por eso digo, hoy tratemos algo de lo que podamos ver en este bloque, pero la imagen elegida que acabo de decir, que el desastre se compara con la mujer abandonada por sus amantes, que gime sin consuelo, la imagen elegida equivale a una confesión de culpa. Y la confesión de culpa es autocondenatoria y por eso hay que tratar de evitarla, porque siempre un sentimiento de culpa es un sentimiento de autocondena. La autoculpación siempre es una experiencia nefasta, como les dije en algún momento hace 2 programas, que algunas personas no advierten, y eso hay que detenerlo para evitar esta represión neurótica que puede conducir a una depresión. La primera lamentación es la del capítulo 1, versículo 9, dice: he llamado a mis amantes, me han traicionado ellos. Esto muestra una de las consecuencias de la infidelidad. El dolor actual es castigo de esta infidelidad. Por eso dice la lamentación en 1:18, justo es Yahvé, porque yo he sido indócil órdenes. Diríamos en nuestro lenguaje cristiano, es como que el hombre, cuando se olvida de Dios, cae en cosas que van contra Dios. Entonces, un hombre sin Dios está perdido y se siente como castigado. Esto lo escuchamos en mucha gente cuando dice, yo le pedí a Dios algo, estoy enojado, estoy enojada, y Dios no me lo concedió. Yo le pedí tal cosa y no me lo dio, no, así que yo no creo más. Claro, hay personas que acuden a Dios solo en un momento de necesidad, no es incorrecto, pero hay que conocer a Dios para hablar de Dios. Es como de las personas. Hay gente que dice, yo veo una persona y ya me doy cuenta cómo es. Primero conócela. Mirá que hay gente que muestra una máscara. Es decir, en psicología una máscara muestra una imagen que verdaderamente no tiene. Por ejemplo, hay gente que es gritona y grita para imponer su poder o su responsabilidad. No hace falta gritar, pero genera esa máscara porque de otra forma no lo sabe hacer. Hay otras formas, pero no sabe hacerlas. Entonces digo, si uno no conoce a Dios, no puede decir que se enoja con el Dios real. Yo a varias personas les hice entender esto. Te enojaste con un Dios imaginado por tu mente y armado en forma de dibujo dentro de tu mente. Y encima tomás decisiones. Cuidado, con Dios no se juega, ya lo dice la Escritura. Tenés que acercarte a un grupo, pero no a cualquier grupo que por ahí anda y dice el Señor, ¿no es cierto? O sea, acércate a la vida de la iglesia, trata de ver quiénes dirigen los grupos, si es una persona formada, porque para todo hay que tener autoridad. Uno no puede formar la conciencia de una persona si la persona no está preparada profesionalmente para hacerlo, ¿no es cierto? Bueno, entonces digo, a veces pasa eso,
las personas se enojan y se van y entrarían como en este dolor de la primera lamentación. La segunda lamentación de la Biblia describe la magnitud de la destrucción en la que Dios ha asumido el papel del enemigo. Por eso dice, ha destruido a Israel, ha destruido todos sus palacios. Yahvé ha hecho lo que había resuelto, ha cumplido su palabra, que había empeñado desde antiguo, ha destruido sin piedad. También dice, no hubo en el día de la ira de Yahvé fugitivo ni evadido. Es decir, muchas veces la gente dice, Dios mandó esta pandemia. Dios no manda enfermedades, eso lo tenemos que tener siempre muy claro para que ninguna tiniebla pueda opacar lo que hace Dios. Una cosa es que Dios permita algo y otra cosa es que Dios quiera algo. En este bloque, en otros programas, decía que el querer de Dios siempre es bueno, como dice Jesús, y es lo que dijo del Padre. El Padre da cosas buenas a sus hijos. La pandemia sabemos que no es nada bueno. Que Dios permita, siempre hay un misterio en las cosas, pero también recuerden la fiebre amarilla, todo lo que el mundo entero recuerda que pasó y después desapareció. ¿Esto qué quiere decir? Que Dios intervino. Hay una materia que estudiamos en teología que se llama creación y pecado. Es una materia muy amplia, pero se ve sobre todo el desarrollo desde el embrión, en donde la libertad ya empieza a tener su rol importante. Es decir, se llama libertad embrionaria, como la creación. La creación goza de libertad. Fíjense, un animal come a otro, otro agarra al otro. Es decir, hay una libertad que Dios da desde el embrión. Suceden cosas en la historia, Dios permite cosas. Dios permitió otras pandemias en nuestra historia. Y también así como las permitió, sanó Jesús. Por eso ahora se puede dar o un milagro donde el virus empieza a desaparecer porque Dios responde por su bondad y por tanta oración que se está haciendo en el mundo, o Dios puede inspirar un medicamento o una vacuna. Sea como fuere, lo importante es estar alertas, pero nunca creamos esto como en la segunda lamentación, que esto que sucede está enviado por Dios. El Padre da cosas buenas. Jesús es terminante al respecto. Y una tercera lamentación, dentro de las 5 que hay, describe el camino de la conversión del creyente. Es un camino paradójico porque en el dolor y en la amargura del desastre, de la pérdida, se vislumbra lo que aún puede esperarse de la fidelidad y del amor de Dios, que es lo que nosotros en esta pandemia estamos esperando. O sea, en primer plano sigue estando la realidad negativa que se ha vivido en quienes escriben el libro de las Lamentaciones. Dice una parte en 3:19 y siguientes, recuerda mi miseria y vida errante, es ajena y es amargor. Lo recuerdo, lo recuerda mi alma y se hunde en mí. Pero ahí mismo, en la inquietud del propio corazón, se anuncia la esperanza inquebrantable, porque un corazón, cuando es creyente, aunque en algunos momentos se entibie y vuelve al fervor que es necesario, cuando se vuelve al fervor, sucede esto que dice acá el capítulo 3, 21-24, siempre del mismo libro de Lamentaciones. Esto resolveré en mi corazón. Por ello, esperaré que el amor de Dios no se ha acabado ni se ha agotado su ternura. Cuando mañana se renuevan, grande es tu lealtad.
Mi porción es Yahvé, dice mi alma, por eso en él espero. Recordemos que al ensalzar, digamos, el creyente que se está convirtiendo, que vuelve al camino, al decir grande es tu lealtad, la lealtad es la capacidad de compartir y sostener valores. Esa es la lealtad. Por eso es un valor hasta superior a la fidelidad. Vuelvo a decir, la lealtad es una capacidad de compartir y sostener valores. Cuando uno dice, esta persona es leal a mí, o yo soy leal a esta persona, o a estas personas, o a la iglesia, o a este movimiento, o a esta parroquia, o a este ministerio, es que yo comparto y sostengo valores. Esa es la lealtad. Y acá ya el creyente que se está convirtiendo está diciendo que es grande su lealtad. Y Dios empieza a actuar, porque lo que tenemos que hacer nosotros en medio también de una pandemia es atraer la mirada de Dios sobre la tierra. Y eso lo vamos haciendo con nuestras actitudes y también con nuestra oración, sobre todo la de alabanza, para derribar los muros. No hay ninguna explicación, digamos, que pueda sobrepasar lo que estoy diciendo. Con la misma seguridad y regularidad con la que cada día amanece y la luz de la mañana sigue a las tinieblas de la noche, así también se renuevan cada día el amor y la ternura de Dios para con su pueblo. Por eso la conclusión de esta tercera lamentación es muy linda, porque dice en el capítulo 3, 40-42, examinemos nuestros caminos, escudriñémoslos y convirtámonos a Yahvé. Alcemos nuestro corazón y nuestras manos al Dios que está en los cielos. Nosotros hemos sido rebeldes y traidores. Tú nos has perdonado. Aún más, el creyente cree percibir en este momento la voz de Dios que responde a su pedido de ayuda. Por eso en el 3:57 dice, te acercaste el día en que te invocaba, dijiste, no temas. Nos quedamos con esta palabra y cerramos así el bloque de hoy de este desafío contra el COVID-19. Te acercaste el día, repito, en que te invocaba, dijiste, no temas.